de que está ya por celebrarse el 5º aniversario del Ministerio de Mujeres de Fe. Y no solamente está en El Salvador, ya está abarcando los 5 continentes con buenas representaciones. Así que démosle ese aplauso al Señor, porque Él hace posible esta bendición. Gracias, el Tabernáculo Bíblico Bautista tiene el gusto y el privilegio de conducir esta experiencia educativa, este conversatorio, porque aquí vamos a platicar, aquí no venimos a debatir, aquí no ponemos a defender puntos de vista, no, aquí es un conversatorio entre maestros, entre amigos, ¿verdad? Sobre el tema fundamental que ya se dijo, la mujer en la Biblia. Usted sabe que hay mucha mujer en la Biblia de notoria peculiaridad y de gran aporte al plan de salvación de nuestro Señor Jesús. Hoy tenemos un propósito. Esta mañana vamos a conversar sobre esas verdades bíblicas referentes a la mujer. Particularmente en ese contexto de género que tanto se dice hoy en día. También vamos a hablar sobre el contexto de la mujer en la familia, como madre, como esposa. La participación de la mujer en la iglesia es muy importante. En la sociedad en general y sobre todo, aquí solo escuché a la hermana Patti y a las otras hermanas que nos antecedieron, los tremendos desafíos que la mujer, claro, todas las personas, todos los cristianos tenemos desafíos enormes hoy en el 2020, pero la mujer cristiana sobre todo tiene desafíos de toda naturaleza. En ese sentido, vamos a responder interrogantes, no todas, porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero aquellas fundamentales que giren en torno a qué. Mire, es importante que recordemos cuál es el diseño de Dios. ¿Para qué hizo a la mujer? Me va a decir, y no vamos a tocar el tema del hombre. ¿Cómo no? Pero hoy le vamos a dar ese espacio predominante al diseño de la mujer. Dios tuvo un propósito en la creación. Hay un mandato que nuestra hermana acá nos lo van a ampliar en un promedio aproximadamente de unos 10 minutos cada uno. También vamos a hablar sobre otra temática, sobre un tema que es de interés para todas las mujeres, es cómo se interpretan hoy todas estas enseñanzas bíblicas. Porque mire, o es que el Señor ha cambiado la palabra de Dios hoy en día, o es que la Biblia ha cambiado. Sí, pero es que así lo dice la Biblia. Momento, hay interpretaciones correctas e interpretaciones que no son correctas. Así que el rol de la mujer hay que redefinirlo, plantearlo a la luz de la Biblia. Hay que tocar el tema sobre qué pensamiento tenía Jesús en la época de Jesús sobre la mujer. Además, ¿cuál es el papel que está jugando hoy la mujer en la iglesia a la luz del pensamiento del apóstol Pablo? Tenemos un tema interesante que abordar. ¿Cuál es el modelo bíblico idóneo que hoy la mujer contemporánea debe de tomar? Entonces, estas preguntas iniciales se van a quedar como cortas dentro de lo que ellas van a ampliarnos esta mañana. Después de que terminen estas exposiciones, tenemos también la participación de un maestro, de un teólogo, del licenciado, del abogado José Luis Guadrón, como comentarista teológico que pondrá los acentos sobre las íes en aquellos temas, en aquellas preguntas que hay que subrayar en estos temas de interés. ¿Vamos a tener espacio para participar? Sí. Usted va a tener espacio para hacer preguntas y vamos a dar espacios para dar respuestas. Así que va a pasar una persona con el micrófono y hará, pues, ¿verdad?, la participación de manera ordenada, aclarando dos cosas. Cuando usted participe, mi querido hermano, invitamos a que la pregunta sea directa. Es decir, no le vaya a dar vuelta al mundo para llegar a un punto. Pregunta directa, no se vaya por las ramas. Además, otra cosa que tiene que tomar en cuenta
es que no son preguntas de naturaleza personal. Hermana, esto no es un conversatorio de consejería. Esto lo vamos a dejar para otra ocasión. Hermana, es que fíjese que a mí me está pasando. La pregunta puede ser importante e interesante, pero dejémosla para otro espacio. Aquí haga preguntas generales que nos enriquezcan a toda la iglesia, que nos nutra y que nos dé fortaleza y edificación. Muy bien, vamos a comenzar entonces, como ya fueron presentadas, nuestro querido panel especial con nuestra hermana Graciela de González. Hermana. Gracias, pastor. Que el Señor les bendiga a todos y todas que nos acompañan en esta mañana. Realmente cuando se nos dio el tema la mujer en la Biblia, se me vino a la mente todas aquellas situaciones o preguntas o comentarios que a lo largo de un largo ministerio he tenido. Como por ejemplo, en la Biblia es machista, tenemos un Dios machista, la mujer está relegada, la mujer no participa en nada. Y toda la vida ha sido todo ese comentario. Inclusive cuando se dice, bueno, pero la mujer también estudia teología y ¿por qué ella no puede hacer esto o lo otro? Cuando Dios hizo al hombre y vemos en el recorrido de toda la narrativa de Génesis capítulo 1, nos damos cuenta en los primeros pasajes de la Biblia que dice, y vio Dios que era bueno, y cuando acabó toda la obra, dijo, y vio Dios que era bueno en gran manera. Al hombre lo hizo de la misma naturaleza que Él le ha dado atributos al hombre, compartió su naturaleza con Él. Pero muchos podrán decir, la mujer es inferior porque fue sacada de la costilla. Fíjese que la Biblia, cuando uno la empieza a analizar y a estudiar, a interpretar, uno se da cuenta que Dios hizo una igualdad, tanto el hombre como para la mujer, somos de la misma naturaleza. Dios nos ha dado también a nosotros de su naturaleza. Por eso nosotros pensamos, amamos, sentimos y somos expresivas, diferentes en nuestra forma biológica de ser. Dios no relega a la mujer, no la deja de lado. Somos especiales para Él. Yo creo que eso deberíamos sacarlo de la cabecita nosotros, pensando de que somos inferiores. ¿Cuál es el rol entonces de la mujer? ¿Cuál es la función de la mujer según el Antiguo Testamento? Según el Antiguo Testamento, vemos muchas mujeres que marcaron a través de toda la historia, como Ana, Esther, todas las que aparecen en la genealogía, en el Evangelio de Lucas. Vemos que la mujer fue parte importante para el propósito que Dios tenía para resguardar una nación, para el pueblo para la tribu de Judá. La mujer, cuando se hace una ponencia de los judíos sefardíes, le preguntaron a niñas entre 11 y 12 años qué significa ser mujer judía. Y ellas todas se iban a expresar como cocinar, cuidar niños, estar en casa, algunos roles dentro del hogar y religiosos acompañar al esposo en ciertas actividades. Cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí, la mujer no se quedó en la casa, estaba también ahí al pie del monte. Hombres, mujeres, niños, el extranjero. Cuando Josué vuelve a comentar a leer toda la Torá, también estaban ahí las mujeres. Y así sucesivamente vemos la parte presencial de la mujer que no está a un lado. El tema que estábamos tratando en una reunión, se nos dijo, toque el tema de estar sujeta. Y ese punto creo que es el que muchas veces, como cuesta trabajo por ser mujeres, comprenderlo. Que es estar sometida, estar sujeta o ser posesión de. Cuando nosotros estudiamos cada uno de los conceptos, vemos que la mujer debe estar sujeta al esposo. Y estoy hablando de personas creyentes y las personas no creyentes, pues yo creo que cuesta un poquito más. Cuando estamos en Cristo, la nueva naturaleza que ya opera en nosotros como que nos hace un poco más suavecitas. Si antes éramos gruñonas, garañonas, gritonas, todo eso se va reduciendo. Entonces la mujer puede llegar a ese sometimiento, pero que no se malentienda de maltrato. Algunas interpretaciones del Antiguo Testamento argumentan que a la mujer se le daba cierta incapacidad y no se le permitía recibir instrucción. Estoy hablando del Antiguo Testamento, según algunas interpretaciones, que la mujer era propiedad del varón, que pasaba en casa y que no tenía ventajas para el matrimonio, que su testimonio no era válido para juicios, que usaban hasta el famoso velo que se llama toca
para taparse el rostro. ¿Qué es de verdad en todo esto en el Antiguo Testamento? Fíjese que en el Antiguo Testamento sí, la mujer tenía que usar un velo, la mujer tenía que no participar en actividades activas que le corresponde solo al hombre, estar en una sinagoga o estar en eventos como las celebraciones de las fiestas primarias. La mujer no podía hacer eso. Yo creo que si lo traemos y lo contextualizamos o lo aplicamos en nuestros tiempos, también muchas mujeres podrían decir esta mañana, pero ¿por qué yo no puedo casar? ¿Pero por qué yo no puedo bautizar? ¿Por qué yo no puedo? Porque eso Dios se lo dio al hombre. Como mujeres creo que debemos respetar esa línea que Dios ha hecho ministros y a nosotros somos las ayudas idóneas. Amén. Veamos qué opina el comentarista José Luis Guadrón. 1, 2. Lo que pasa es que para entender, mire, el error grave que tenemos en la actualidad es que confundimos tradiciones judaicas con tradiciones occidentales, y eso es un error, porque el judaísmo, el mundo de la Torá, el mundo de Moshe y todo eso es totalmente diferente a nosotros. Y querer venir a interpretar el Antiguo Testamento dentro de una tradición diferente, eso es un error. Para comenzar, el problema es que no es tan cierto que la mujer sea un objeto dentro de la Torá, porque a la edad de 12 años, la mujer dentro del mundo judaico ya adquiría la obligación de observar los preceptos de la Torá. Y antes de la edad de los 12 años, a los 8 años, se le enseñaban los preceptos. A los 12, hacía el Bat Bismá, la hija del mandamiento, y estaba obligada a cumplir con esa Bismá. Las obligaciones de la mujer, y aquí el punto es de obligaciones, era que la mujer tenía que cumplir todos los preceptos negativos. Hay 365 preceptos negativos que la mujer tiene que cumplir. ¿Como cuáles? No robarás, no matarás. Esos son negativos y la mujer tiene que cumplirlo al igual que el hombre. Las obligaciones de la mujer también había preceptos positivos, como es hacer sedaká. ¿Qué es la sedaká? Es hacer justicia. Era como dar, vaya, lo que usted dice, ayuda a los pobres, poner la mesuzá. Eso era obligación de las mujeres, y respetar a los padres y recitar, orar dentro del Antiguo Testamento. No es tan cierto que a la mujer en el Antiguo Testamento se le haya tenido como un objeto. El problema es la interpretación que se hace del acto, donde, si usted mira capítulo 1, 27 de Génesis, allí dice: hagamos al hombre y a la mujer. Da la idea que se hace un acto creativo en un solo instante, pero en el capítulo 2 da la idea de que la mujer es sacada de un sector del hombre. Se malinterpretó o se tradujo mal el concepto costilla. Es costado a este lado. Para la tradición hebraica, el hombre y la mujer fueron hechos al mismo tiempo, solo que la mujer estaba de este lado, y en el capítulo 2 Dios va a cortarla. ¿Para qué? Porque el primer mandamiento que se le da al hombre es la procreación. Por eso dice que no se halló ayuda idónea para él. Ahora, en ese sentido, con esa explicación que usted está dando, ¿cómo podríamos ir modelando cuál es el rol y la verdadera interpretación sobre la mujer en el Antiguo Testamento? Para que nuestras hermanas se ubiquen y digan: estamos alejadas de esa imagen del Antiguo Testamento, o nos acercamos, o estamos bien perdidas de lo que el rol de la mujer era en el Antiguo Testamento. En el diseño que se va relatando, los dos
están en igualdad de condiciones. ¿Qué significa ese término igualdad de Que condiciones? el hombre no había concepto como ahora se tiene, que el hombre está sobre la mujer o la mujer está sobre el hombre. Los dos estaban en un plano igual. Entonces, dentro de la Torah, cuando usted mira allá, y hay partes bien interesantes, es que tanto la mujer como el hombre tienen la obligación de, óigame bien, tienen la obligación y están obligadas a aprender y conocer todas las partes de la Torah que deben aplicarse a la mujer. ¿Como cuáles? La pureza familiar, el cuidado de los hijos. El problema es de rol. Exactamente, y en el caso, por poner un ejemplo, el liderazgo de la mujer, ¿cómo se manejaba en el rol de ella en el Antiguo Y Testamento? eso es algo bien interesante, porque la mujer, fíjese bien, una de las características, y para los que entienden que es la Torah, es el Pentateuco, vaya, los primeros 5 libros de la ley. Allí, fíjese bien, la mujer tenía la facultad de poder profundizar en los conocimientos del Señor y de impulsar a su marido a que estudiara la Torah junto a sus hijos. Y también, fíjese bien, lo importante es que la mujer tenía que tener una pureza familiar, una conducta, conocer la alimentación kosher, es decir, la alimentación que se debe comer, la alimentación santa. Debería también tener una vestimenta, porque eso era importante. Muy bien. ¿Cuál es el rol de la mujer en el Antiguo Testamento? Usted ya empezó a descubrir, usted ya empezó a entender que así como tenía privilegios, también tenía algunas limitaciones a la luz de la palabra. Quiero decirle, Sin embargo, ingeniero, es importante que usted también vaya tomando nota sobre aquellas situaciones que a usted le gustaría que en el momento de preguntas se podría ampliar. Para finalizar esta primera solo pregunta. quiero terminar con esto. Óigame bien, en el Talmud hay un precepto bien interesante que dice así: la bendición, oiga bien, la bendición entra a la casa por ustedes las mujeres, y la maldición también. Por tanto, si la bendición entra a la casa por ustedes las mujeres, también el Talmud ordena a los hombres tener en alta estima a las mujeres. Muchísimas gracias a nuestros hermanos y hermanas en este primer punto. Aquí se han tocado términos como, por ejemplo, la Torah. Son los 5 libros primeros de la Biblia, conocido como el Pentateuco. También se ha hablado de otro libro, Talmud, que son libros que usa el hebreo para hacer sus propias interpretaciones bíblicas. Pero bien, vamos a pasar a la segunda hermana que está ansiosa de compartirnos ese proceso de enseñanza que ha tardado 8 años, ¿verdad, hermana? A nuestra hermana Esther Ochoa de Hidalgo. ¿Qué significaba ser mujer en la visión de Jesús? Aquí entramos ya al Nuevo Testamento. La visión de la mujer para Jesús en el Nuevo Testamento. Hermano. Buenos días a todos ustedes. Es un gusto estar acá y poder estar debatiendo este punto tan importante o conversando sobre este punto tan importante. Algo que quiero decirle, Pastor Guadrón, es que tiene toda la razón en cuanto al concepto bíblico, al concepto judío. Pero nosotros estamos en un mundo occidental y realmente cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta o pensamos por nuestro concepto occidental que la Biblia era injusta con la mujer, que el trato que se le daba a la mujer en el Antiguo Testamento era injusto, porque la óptica con la que nosotros lo vemos, pero eso era para ellas algo normal. Sin embargo, ese no era el concepto de Dios. Dios siempre dio dignidad, ha dado
y seguirá dando dignidad a la mujer. El problema es que el hombre, como ser humano, fue tergiversando las escrituras y la fue adaptando, porque sí podemos ver en muchos pasajes de la Biblia que la mujer fue relegada en ciertos aspectos de la vida. Y entre ellos están los aspectos de la vida pública de la mujer. Me refiero a la vida pública en cuanto al trato que la mujer tenía en la sociedad, no en su casa. Porque podemos tener el ejemplo de la mujer en su casa con Sara y Abraham. Sara fue una mujer que tuvo mucha influencia sobre su marido. El hecho está que le hizo caso cuando le dijo que tomara a la esclava. Y también le hizo caso cuando le dijo que la despachara junto con su hijo. Amén. Entonces, en el hogar quizás no teníamos ningún problema porque la mujer se desenvolvía de la mejor manera y el marido tenía mucho cuidado de su mujer. Pero en la vida pública no. La mujer no podía salir a la calle si no era completamente tapado su rostro. Y eso lo vemos aún en el Nuevo Testamento. Todo ese panorama del Antiguo Testamento se viene desarrollando y entramos con ello al Nuevo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento es la sombra de lo que va a suceder en el Nuevo Sí, Testamento, sí. Es porque el contexto. retomando la visión de Jesús, ahí también el Nuevo Testamento consagra la insolubilidad del matrimonio, es decir, que no se puede dividir. También se valora la virginidad, porque de una mujer iba a nacer el Mesías, por el número de hijos. También hay ciertas cosas, como dijéramos, buenas en la visión de Jesús. ¿Qué me puede comentar sobre esto? A eso voy. Entonces, hermanas y hermanos, para entender la actitud que Jesús tenía hacia las mujeres, tenemos que ahondar mucho en cuanto al contexto cultural, a las costumbres de aquella época. Y una de ellas, repito, era que la mujer no tenía vida pública. Es decir, un ejemplo, la mujer no podía salir a la calle si no iba con su rostro completamente tapado. Se supone que era una manera que el hombre cuidara de su mujer. Ahí estaba el sometimiento de la mujer hacia el hombre. Y entendemos sometimiento como dejarse cuidar por el hombre. Amén. Entonces, si la mujer no podía salir así, descubierta de su rostro, y desobedecía y salía descubierta, el hombre tenía el derecho y hasta el deber, la obligación de despachar a la mujer de su casa y darle la carta de divorcio. Pero Jesús, Amén. ¿qué No, pero decía? eso ¿Qué no- hacía ante esas cosas, ante esas situaciones? Pero La no- mujer lo aceptaba, la mujer. Eso No, pero el no- pensamiento de Jesús, Jesús ¿qué hacía? ¿Qué decía? ¿Qué Ok, recomendaba? a eso voy. Vino Jesús y él prácticamente, no es que le vino a dar, como podemos decir coloquialmente, vuelta a la situación, no. Simple y sencillamente fue introduciendo ciertos conceptos y a los cuales las personas podían ver. En primer lugar, también cosas que no podían hacer era que un hombre podía conversar en la vía pública y a solas con una mujer. Eso era totalmente prohibido. Amén, pastor. Es prohibido todavía. Esto es prohibido todavía. Y recordemos que Jesús platicó con la mujer samaritana. Ya sé que el contexto profundo judío se trata de la nación judía y la nación samaritana. Pero ya en este contexto en el cual estamos hablando, se trata de ver de que Jesús hacía lo que supuestamente la ley prohibía o prohíbe, como dice el pastor, ¿verdad? Actualmente demostró que que a la mujer no se le tenía que tener solamente sometida o enclaustrada dentro de un hogar. Igual hizo muchas cosas con las mujeres. Nuestro Señor Jesucristo sanó a la suegra de Pedro. Aparte de eso, también interactuó mucho con las hermanas de Lázaro, con Marta y María, cosa que no se podía hacer en aquel entonces. Entonces vamos viendo cómo Jesús, es lo mismo, pero en este caso Jesús, estaba dándole otro tipo de dignidad a la mujer. La estaba exaltando. Le estaba quitando aquella cierta
opresión, por decirlo entre comillas, cierta opresión que la mujer tenía de no poder desarrollarse. El caso está que muchas mujeres formaron parte del ministerio de Jesús. Muchas mujeres le seguían. ¿Y por qué cree usted que le seguían? Porque encontraban en él la apertura que no tenían dentro de la ley. ¿Y eso no significaba que Jesús iba en contra de la ley? No, no, porque él dice también que no venía a abolir la ley, sino que a cumplirla, ¿verdad? Pero lo que pasa es que era ya otro contexto y quería que la gente entendiera que no era ese el plan original de Dios, porque también Jesús les dice cuando le preguntan sobre el divorcio, que originalmente no era así. La voluntad de Dios no era esa, pero la ley, la dureza del corazón de los hombres iba haciendo que la mujer fuera cada día más sometida. O sea que Jesús en el Nuevo Testamento le da una posición, un trato diferente. Eso Claro es lo que usted sí. trata de exponer. Jesús en el Nuevo Testamento le da una dignidad más a la mujer, la realza de mejor manera, le permite participar en los ministerios, claro, sirviéndole a los santos. Tenían quizás posiciones de liderazgo hasta cierta medida, no sobre los hombres. Definitivamente eso lo tenemos que entender. Y tenemos que esta mañana, lo más importante es que nos quede en nuestra mente que la mujer jamás está por encima del hombre. La mujer tiene que someterse en el buen sentido de la palabra. Someterse al liderazgo del hombre, apoyarlo, juntos, trabajar, apoyarlo, pero no tratar de ser más que el hombre. Y en el caso de estas relaciones difíciles que también se miran en el Nuevo Testamento, como la mujer adúltera, la prostituta y otra serie de situaciones críticas que hacen ver como que hay una rebeldía de la mujer, hay una mujer pecadora en el fondo. ¿Qué piensa Jesús sobre eso? No, definitivamente no está de acuerdo con el pecado, ¿verdad? Porque a la mujer que encontraron en el adulterio se la llevaron a él. ¿A quién llevaron? A la mujer, no al hombre. Y los dos estaban cometiendo adulterio. Pero solo lo querían, o solo iban a castigar a la mujer. Y Jesús ahí nuevamente les demuestra que si no van a castigar a uno, no van a castigar al otro. Pero tampoco le dijo a la mujer, vaya, andate tranquila, no hay problema. No, ¿qué le dijo a la mujer? Vete y no peques más. Amén. Eso fue lo que le dijo a la mujer, ¿verdad? Vete y no peques más. Había una actitud de perdón, de misericordia. Claro que sí, nuestro Señor Jesucristo es misericordioso, pero también nos enseña el buen camino. Le dijo, vete, pero no peques más. Porque muchas veces cuando nos predican nos dice, y el Señor le dijo a la mujer samaritana, a la mujer adúltera, no hay problema, vaya, andate. No, mentiras, no le dijo así. Le dijo, vete y no peques más. Eso es muy importante. El tema es bien amplio sobre la visión de la mujer en el Nuevo Testamento, en el pensamiento de Jesús. Pero oigamos al comentarista, al profesor y teólogo José Luis Guadrón, para que puntualice estos comentarios acá de nuestra hermana. Bueno, primeramente, vuelvo al punto, es que para entender a Jesús hay que entenderlo en su concepto natural, en su mundo natural. Entender a Yeshua. Yeshua, el hebreo, era un piadoso, una persona, un sadik, un justo, y practicaba la ley al 100%. Ahora bien, el problema para poder entender esa relación de Yeshua con las mujeres es ver el mundo de él. Para el tiempo en que él aparece, el fariseísmo era el que había de una u otra manera corrompido un montón de cosas, y es por eso que Jesús lo recrimina y les dice, habéis oído que en el principio no fue así. Jesús, pero en el caso de la mujer, ¿qué tipo de situaciones farisaicas o fariseas se presentaban en el cual chocaba con el pensamiento de Jesús? Por ejemplo, en el principio no fue así. ¿A dónde se remite Yeshua? A la Torá. Él no se sale de allí. Él no es romano, él no es griego ni es salvadoreño, es un judío.
Pero ¿qué le chocaba del fariseo, del hebreo, del Ok, judío? habían pervertido porque el fariseo, en el extremismo de cumplir hasta la última palabra, habían corrompido la moral. Por eso el Yeshua trae una idea diferente y es una reinterpretación de la Torah en la moral sobre el ceremonial. Porque mire, los fariseos dicen que diezmaban hasta de las plantitas más chiquitas, porque eran demasiado recalcitrantes. Entonces, cuando aparece Yeshua, eran... Pero con respecto al adulterio, que tiene que ver con una mujer pecadora que era pero es condenada que- por la pero ley ahí- y desde el punto de vista legalista era defendido por los fariseos, ¿cuál era la postura No, de porque Jesús? esa fue una prueba. Si usted mire, dice que le llevaron una mujer que la hallaron en el acto del adulterio. Eso no es cierto. Porque el adúltero es el hombre, la mujer es una prostituta. Y el que cometía el adulterio es el casado, no el soltero. Sí, pero participaron los dos, No, pero no. con voluntad propia o no El voluntad hombre propia. es el adúltero, la mujer es una prostituta. Aunque el término prostituta se La usa con mujer- muchas connotaciones, No, ¿verdad? la mujer era una ramera. El hombre es el prostituto. Pero el ¿qué hace hombre es Jesús ante eso? El hombre es, oiga bien, el hombre es el adúltero. Y es una prueba de los fariseos para probar cuál era la actitud. Porque si él le decía a la mujer, si yo te perdono, viola la ley de Moisés. Si le decía, no, mátenla, entonces estás contra lo que tú dices. Entonces, ¿qué hizo él? Muy sabiamente, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos se fueron. O sea que indirectamente o de una manera sabia, él estaba del lado de la mujer. Ni del lado de la mujer ni del lado del hombre. Desde el momento que no la condenó es que estaba del lado de la mujer. Lo que pasa es que Jesús está buscando la moral sobre el ceremonial, porque todos los que estaban allí eran personas religiosas dispuestas a castigar ese delito con apedreamiento, porque es una de las 4 formas de matar, apedreamiento. Entonces, ¿dónde estaba el hombre? Jesús lo vio, fue una prueba, y él le dice a los fariseos, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué fue lo que hizo? Le hizo justicia a la mujer. Es más, él no podía lanzar juicio sobre la mujer, porque él no era un juez. Y dándole amplitud, ¿cuál es la visión de Jesús acerca de la mujer en la familia, por ejemplo? La visión de Jesús es de la mujer es más rescatar la moral de todo, de su Torah, de reinterpretación, y darle a la mujer el plano que merece de igualdad. Por eso dice, en el principio no era así. Y es más, él se tomaba las licencias. ¿Pero a qué se debe esa distorsión? A la perversión que para la época se da. Quiero decir algo. Todos los evangelios, los 4 evangelios canónicos, porque hay más, todos están bajo la óptica del judaísmo. Ahí se dan los hechos. Entonces hay que entender esa óptica. No la podemos digregar. Yeshua dijo bien claro, no he venido a abrogar la ley. Él no podía ir en contra de la Torah, ni tampoco permitir. Entonces le dice, vete y no peques más, que ni yo te condeno. Él no podía condenar. Es No. interesante, estimadas hermanas, hermanos que nos acompañan, cómo la historia del plan de la salvación va caminando con relación a la mujer desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Después de un trato cambia a otro trato. La visión es bien interesante ya en el Nuevo Testamento, pero queremos ver una parte del Nuevo Testamento bien particular. Cristo ya resucitó, Cristo murió, resucitó, ya no está Cristo en la escena. Estamos en el caso ya de la continuidad ya de la iglesia con Pablo, por ejemplo. ¿Qué decía Pablo al respecto? ¿Cuál era la postura de la mujer en el pensamiento Pastor Celedón. de Pablo adentro y fuera de la iglesia, Pastor, hermano? permítame un ratito nada más, un ratito. Es un conversatorio. Dijeron que era un conversatorio, ¿verdad? Entonces yo solamente le quiero pedir al pastor Guadrón
que recalque esa parte que fue bien interesante como enseñanza, que quede bien en la mente de todos nosotros. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Y usted dijo, rescatar la moral y dignificar a la mujer. Como es al principio. Como fue al principio, ¿verdad? Y por lo que se había ido corrompiendo todo, ¿por parte de quién, hermanos? Del hombre, no del hombre como hombre-mujer, sino que del ser humano. Del religioso de la época. Ajá, así. Entonces, eso sí me gustaría que quedara bien en sus mentes para que vea que no es Dios y que Jesús tenía una idea de exaltar, y ahora aún la tiene con todas nosotras las mujeres, de exaltarnos, de dignificarnos. Y si usted, hermana, perdón un ratito nada más, si usted todavía no tiene a Jesús en su corazón, lo debería de hacer, debería de aceptarlo para probar la diferencia de vivir sin Cristo y de vivir con Cristo. Amén. Amén. ¿Cómo está esa participación? Ya no tenemos a Cristo terrenalmente hablando, Cristo ha resucitado, ahora es la iglesia la que está operando en su época, probablemente siglo primero y siguientes, ya son los apóstoles, los continuadores de toda esta enseñanza. Pablo toca esta situación de la mujer en sus cartas, dentro y fuera de la iglesia. ¿Cuál era ese pensamiento del apóstol Pablo? Bueno, primero tenemos que considerar el aspecto histórico. En las comunidades cristianas en la época de Pablo estaban enmarcadas en un contexto del patriarcado del Imperio Romano. Al grado pues que en ese tiempo el papel de la mujer se veía en un estado problemático, conflictivo, en el servicio que podía desarrollar en la iglesia. ¿Y cuál era la situación de la mujer durante el Imperio Romano? Era que tenía que estar sujeta porque el padre era como el pater familia, que era el que estaba teniendo autoridad sobre la mujer, los hijos y los esclavos que había en ese tiempo, en la familia. Entonces llega al grado pues que el derecho romano no reconocía la patria potestad de la mujer. Y eso se encuentra en un libro, y en eso quiero que también el licenciado Guadrón les amplíe un poco, en un libro que se llama La desigualdad de las mujeres en el derecho romano. Eso hacía pues que la mujer no tuviera un protagonismo social fuera de la casa. La mujer tenía que estar siempre sujeta a su esposo, como lo hemos venido escuchando, el patrón de Dios. Y si en algún caso se daba que una mujer tenía ese protagonismo, era visto pues como algo excepcional o algo como que raro, que si una mujer lo hacía. Pero ya en el contexto, cuando aparece el apóstol Pablo, digamos en las comunidades de Grecia, las iglesias que él fundó y algunas que no fundó, pero tenía el conocimiento de esas iglesias, él comienza a reconocer el valor de la mujer al grado que en las comunidades cristianas o en las iglesias, ellas desarrollaban el servicio como el hombre, menos en lo que es el liderazgo principal. Estas mujeres en cierto punto colaboraban más que todo en el ámbito logístico y el servicio de la iglesia. Podemos ver en las cartas del apóstol Pablo y también en el libro de los Hechos que había mujeres incluso que no estaban con sus esposos por alguna razón. Entre ellas está Lidia, que vendía púrpura. Ella era la que dirigía pues el liderazgo en su casa, y si tenía esposo probablemente ella era la que llevaba la batuta, y eso era algo bien raro que pudiera existir. Teníamos también a Febe y a Ninfas, que aparecen ahí, que fueron las mujeres que les proporcionaron sus casas, que eran amplias, para que los cristianos se pudieran reunir. Y algo bien bonito, porque ese mismo patrón es el que nosotros como iglesia del tabernáculo tenemos para poder fundar las iglesias. Pues
Llega el estudiante de teología ya graduado a un pueblo y busca si hay un cristiano, cristiana, dan su casa para poder hacer casas de oración y luego la establecen como iglesia. De hecho, pues, el tabernáculo nace con una casa de oración en la casa de los pastores. Eso da a entender, pues, que en cierto modo las mujeres podemos colaborar en la administración de la iglesia con los recursos que nosotros tenemos. Pero también habían parejas que ayudaron al apóstol Pablo, él las llama como colaboradores, parejas como Priscila y Aquila, y hay otras parejas más que podemos mencionar nosotros. Y luego el apóstol Pablo en la carta a los romanos, que lógicamente él ni había ido a Roma en ese tiempo cuando escribe esa carta, la manda con una mujer que se llama Febe. Esta mujer tenía también un liderazgo y hacía pues que tuviera esa autoridad para poder llevar la carta, al grado que le piden en esa misma carta que la consideren y le tengan en buena estima cuando ella llegue. Y en el capítulo 11, el capítulo 16 de la carta a los romanos, podemos ver que todo el capítulo prácticamente es salutaciones a todos los que están allá en la iglesia de Roma. Y de como unos 26 hombres de todos los nombres que se mencionan, hay como un aproximado de 10 mujeres que él las menciona con su nombre. Y probablemente en aquel tiempo no habían más mujeres que hombres en las iglesias. Aquí en nuestro medio es casi al revés. Si vemos un recuento acá, hay más mujeres que hombres. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotras como mujeres, siguiendo el patrón del apóstol Pablo, nosotros podemos decir que la mujer tiene un rol muy importante en la iglesia de aquel tiempo y en la iglesia actual. Como para concluir nosotros, y viendo ya una conclusión teológica, vamos a irnos a la palabra de Dios y entender que Dios establece desde la creación un orden en todo lo que Él, va a establecer en su obra. Y ese orden se ve en 1 Corintios 11. En 1 Corintios 11 aparece que Cristo es la cabeza de la iglesia y esa cabeza es la que dirige todos los miembros del resto del cuerpo. Y lo hace tanto para el varón como a la mujer. O sea que en ese sentido Él lo ve como igual. Pero con la diferencia de que cada uno en su función, cada uno en su rol. Porque en ningún momento, hermanas, nosotros podemos ser igual que el hombre. Dios nos creó distintos a ambos. Entonces tenemos que ser un complemento. Si en alguna ocasión nosotros queremos desarrollar el papel del hombre, fracasamos porque no es así. Tenemos que estar siempre sujetas al esposo. Antes de que termine, hermana, es interesante esa lectura de 1 de Corintios 11, ¿sí? Donde trata sobre el orden y la autoridad, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Ahora, algo que habría que aclarar es sobre si existe diferencia o no, porque hay comentaristas que argumentan que solamente en el caso de la salvación y privilegios, como dice Gálatas, no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo, existe esa unidad. Mas sin embargo, cuando se trata ya de aspectos administrativos de la iglesia, el gobierno de la iglesia, ya le queda al hombre tomar la batuta y a la mujer acompañar, en este caso, al pastor. ¿Qué opinión le da al respecto? De eso quiero que si usted tiene su Biblia y podamos ver que en Gálatas 3:28, ahí dice que no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Para Él, en cuanto a la salvación, somos iguales. Las mujeres somos coherederas de la gracia de Dios. Pero en cuanto a los privilegios, también somos iguales en cierto punto. Porque nosotras podemos predicar, podemos enseñar, podemos colaborar en los ministerios de la iglesia, menos en la función que Dios ha determinado, que el hombre es el que tiene que llevar
digamos, la rienda principal en la obra del Señor como pastores. Pero también hay que entender que en el ámbito, como usted dice, en lo administrativo, hay que entender que está la jerarquía, pues que Cristo es el que dirige la obra de Él, el cristianismo, a través de hombres, bueno, llenos del Espíritu Santo, en este caso los pastores, y a nosotras las mujeres nos toca pues sujetarnos. Pero también hay un pasaje bíblico hablando de eso en 1 Corintios 11:3. En 1 Corintios 11:3 dice que le da el valor administrativo diciendo que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. ¿En qué sentido? Que nosotros no vamos a estar sobre el varón, porque la cabeza de nosotros es Él. Entonces estamos como en una jerarquía, porque ahí mismo dice también que la cabeza de Cristo es Dios. Está Dios, Cristo, el varón y luego nosotras las mujeres. Entonces eso da a entender pues la sujeción que nosotros debemos de tener, da a entender también que no podemos nosotras ejercer un pastorado. El pastorado indica, bueno, en el Colegio de Teología se ve que cuando están las graduaciones, únicamente se ordenan como pastores, como ministros evangélicos a los varones, que ya tienen una obra. A las hermanas solamente nos hacen nos dan un graduado nada más y no podemos ejercer. ¿Qué quiere decir? Que nosotras las mujeres no podemos casar, ni bautizar, ni también desarrollar el servicio de la Santa Cena. Podemos colaborar, pero no llevar la batuta en las que son las ordenanzas de la iglesia. Entonces el apóstol Pablo establece bien claro en sus cartas paulinas y también en el libro de los Hechos que la mujer está en ese privilegio, pero no desarrollar la función que tiene que hacer el hombre, porque está esa jerarquía, está ese orden. Dios es un Dios de orden. Él no va a hacer las cosas así, digamos, como antojadizamente a lo que nosotros hacemos. Lo que sucede es que para poder interpretar a Pablo tenemos que verlo desde varios ángulos y dependiendo. En la primera carta, el primer escrito, que es después de los Hechos, el primer escrito es Santiago. Si usted mire, Santiago está cargado de mucho judaísmo, pero después sigue el siguiente escrito que es Gálatas, donde el pensamiento es la unidad. Uno solo, en una soledad. Él está hablando de unidad, ya no hay Gálatas esclavos. es Pablo. Sí, Pablo, estamos. Pero donde el problema es acá, es el dominio. Porque si usted si bien es cierto Romanos, pero Romanos es escrito 30 años, vaya por el año 60, porque después sigue Tesalonicenses, año 51, las dos. Y Romanos, si usted mira, todas las personas que están allí eran libres, porque en la época, en Roma no podía una persona como esas ser esclavos, porque habían tres tipos: libres, libertos y esclavos. Los libres eran los patricios y estas señoras que tenían. ¿Y ahí habían mujeres? Sí, pues eran las señoras que tenían su dinero, eran libres, porque los libertos eran esclavos que habían recuperado su libertad, básicamente gladiadores, y los esclavos pues los que tenían. En ese contexto, la congregación de Roma, que Pablo no llega ahí, ni que Pedro la haya fundado, porque no es cierto que Pedro la haya fundado, alguien llevó la semilla ahí, y hay personas pudientes porque eran los que sostenían toda una congregación. Pero es en Timoteo donde el apóstol va a corregir, porque el objetivo del apóstol en sus cartas, que son epístolas, corrige un error, y es el problema del dominio de la mujer sobre el hombre. Y si usted mira en el capítulo... Pero específicamente, ¿cómo es esa corrección? Ahí vamos. Si usted mira el capítulo 2 de Gálatas, allá por el versículo 8 en adelante, dice, parafraseándolo para que las mujeres no sean
de peinados ostentosos ni vestidos lujosos. ¿Por qué? Porque los cultos, la gente de aquella época, de Grecia, en esos lugares había todo, modas exageradas de todo estilo, cultos de todo estilo. Por eso se le pedía a la mujer que se tapara el velo. ¿Por qué? Porque las prostitutas de aquella época andaban rapadas, ¿verdad? Y el velo lo llevaban, no lo llevaban todas las mujeres, lo llevaban las casadas para diferenciarse de esas mujeres. Entonces, Corinto, ¿qué era? Era un puerto al estilo Nueva York, donde se llega de todo y llega en aquella época. Entonces, en una naciente congregación, el apóstol va a corregir eso. Es en Timoteo, si usted mira, que le dice que la mujer cómo debe ser el ornato de la mujer. Hablando del ornato, y para información de todo, estaba leyendo que ese manto, esa vestimenta, parte de la vestimenta, en su época se llamaba toca. Toca es ese manto, una vestimenta. De ahí viene la palabra tocado, el tocado de la persona, el tocado de la mujer. Y de ahí viene la palabra tocador, para su información. Sí, en ese punto, atención, usted va leyendo todos los versículos y llega a una parte donde dice: no permito yo que la mujer domine al hombre ni enseñe. Ok. ¿En qué sentido ve Pablo allí la situación? El problema es el dominio, porque se mira feo que un hombre sea dominado por una mujer. Y todo eso de la cabeza de Cristo es Dios, la cabeza, y el de la mujer es para mostrar que el hombre no está supeditado al dominio de la mujer. Ese es el quiz. Es interesante estos enfoques, estos comentarios, pero queremos llegar también a cerrar este círculo que hemos iniciado con el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, y ahora entramos a la actualidad, al hoy, al 2020. Es ahí precisamente donde están los desafíos, hermanos. Ya el Antiguo Testamento tuvo su momento, el Nuevo Testamento ya tuvo su momento, y que la palabra de Dios sigue siendo válida, por supuesto, y vigente, no está desfasada. Pero ¿ha cambiado Dios su palabra? Ya 2000 años después, podemos decir que en el 2020 ya las cosas ya no se interpretan igual como se interpretaba antes. Veamos entonces cuál debe ser ese modelo bíblico idóneo que la mujer contemporánea debe tener en nuestra sociedad. Solo un poquito, un momentito. Adelante. Lo importante de cada ponencia, me imagino, de cada conversación que hacemos en el tema de la mujer, es que quede algo bien claro en todos nosotros. Es cierto, porque yo siento que ahorita muchos de nosotros podemos estar en el asiento revolviéndonos cuando nos dicen que la mujer tiene que estar siempre sometida al hombre, aún en los ministerios. Y eso es correcto, esto es lo correcto. No voy a darle vuelta a eso de ninguna manera. Pero eso no quiere decir, porque cuando le digo al hombre que le va a hacer ayuda idónea, ahí entramos nosotras, hermano. Esa ayuda idónea somos nosotras, las mujeres. Claro, se ve feo, y tiene razón el pastor Cuadrón, se ve feo que la mujer domine al hombre ante la sociedad, pero en la casa lo puede hacer. Ah, mentira. No, se ve feo que la mujer domine al hombre. Pero, hermana, eso no implica que usted no pueda conversar con el pastor, en el caso cuando se es esposa de pastor. No implica que usted no puede conversar con él, no en el momento que está sucediendo las cosas, no en la iglesia, no delante de las personas de la congregación, no, ahí no. Pero ya en su casa, en su rol de esposa, usted puede sentarse con él, conversar y decirle tranquilamente, conversando, no peleando: esto está correcto, ¿qué te parece aquí? Yo pienso esto, de una manera bien explicada, ¿verdad? Y con bases, para que él pueda aceptar entender la su situación. sugerencia. Perfecto. Y no es que usted le está ordenando hacer algo,
pero él mismo, dentro de la inteligencia que también tienen los hombres, porque la tienen, también él va a entender qué es lo Esperemos mejor, que sí, ¿verdad? qué es lo mejor para la iglesia. Pero bien, hermana, Dios le háblenos bendiga. sobre ese modelo bíblico idóneo hoy en este año 2020 en adelante. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio. Gracias por tomarme en cuenta. Bueno, primero quizás para entrar, porque es un tema bastante polémico, la mujer en el ministerio actual. Debe o no, bueno, ya establecimos que como iglesia bautista, pues nosotros en base a la Biblia, ¿verdad? Porque somos una iglesia bíblica, hemos aprendido que la mujer no es pastora. Pues en mi caso personal, y quizás les voy a compartir algo, cómo crecí. Yo crecí en un matriarcado. No sé cuántas de ustedes aquí o cuántos de ustedes aquí han crecido en un matriarcado, pero cuando les digo matriarcados, hermanos, no por una generación. Bueno, mi apellido de soltera es Martínez, pero ese apellido es de mi bisabuela, para que tengan una idea. O sea, no es ni siquiera de mi abuelo, no es de mi bisabuela. Entonces, mi modelo fue matriarcado. Una mamá que gobernaba la casa. Cuando yo llegué a los pies de Cristo tenía 24 años. No estaba chiquita, no crecí en un hogar cristiano. Entonces, mi concepto de mujer independiente ya estaba bien establecido, estaba bien formado. No fue fácil llegar a la iglesia y entender. Yo bromeo mucho, explíqueme. Cuando mi esposo me molesta, me decía que yo iba a venir, me dice, y vas a decir que te sometes. Y le digo yo, definime qué es someterse. ¿Por qué? Porque el sometimiento a lo que la persona ha venido acostumbrada es a estar subyugada. Y eso no es sometimiento, hermanos. Entendemos que es un hogar donde hay una estabilidad, donde hay un respeto mutuo, donde el hombre es una persona temerosa de Dios. Entonces, yo no tengo ningún problema como mujer que crecí en un matriarcado de someterme a mi esposo, siempre y cuando lo que él me está solicitando, lo que él me está pidiendo está basado en las escrituras, porque tengo el privilegio también de que mi esposo es pastor. Entonces, ahora, pero ¿qué pasa con la mujer moderna? ¿A qué se están enfrentando las jovencitas en este momento? Estamos hablando de movimientos, empecemos por el feminismo. El feminismo, hermanos, no fue malo en sus inicios. Si ustedes van y estudian la historia, todos los movimientos han surgido de una manera muy noble. El sacerdocio católico empezó de una manera muy noble, pero el hombre tiene la gracia de corromper casi todo lo que toca. Entonces, el feminismo en sus orígenes, porque vamos a hablar de 4 olas rapidito. La primera ola del feminismo, que es lo que está influenciando, lo que ha venido desarrollándose, se dio después de la Revolución Francesa, porque el pueblo francés venía con la Ilustración. Y la Ilustración, hermanos, era aquel deseo de conocimiento, porque el conocimiento da poder y la ignorancia esclaviza. Amén. Y eso nos pasa a todos los creyentes. Si no leemos la Biblia, la mujer que no lee la Biblia no conoce a Dios. Y la mujer que no lee la Biblia no ha leído que la Biblia no es machista. Porque la Biblia no es machista, hermanas. En todo el Antiguo, el Nuevo, en las cartas paulinas, vemos mujeres que tenían voz, que en ciertas áreas se podría decir que sí, pero es algo cultural. Pero yo lo he entendido que era una forma de proteger. Y para mí, ¿por qué me voy a molestar que mi esposo me quiera proteger? ¿Por qué me voy a molestar? Al menos en mi caso, considero que tengo un esposo que me cuida mucho, que me protege. No tenemos hijos, que es otra cuestión que vamos a hablar después. Pero, ¿por qué me voy a molestar que mi esposo me quiera cuidar? Entonces, el feminismo, hermanos, al ir evolucionando, al irse desarrollando, el primer objetivo del feminismo fue darle voz y voto a la mujer, porque la mujer no tenía derechos. La mujer no podía tomar decisiones en su hogar. La mujer no podía tener en su dominio los hijos, o sea, no tenía la patria potestad de sus hijos. La mujer tenía que pedir permiso para salir, para todo lo que... Esa era la sociedad, hermanos, que se había venido desarrollando hasta 1789, que se dio la Revolución Francesa. Estamos hablando con esa época y ese argumento no es bíblico, obviamente. Sí, no es ¿verdad? bíblico. Porque ahí la sociedad ya se había salido del Pero pensamiento estaba bajo bíblico. el dominio religioso de la Iglesia Católica. Entonces, por tradición, la mujer había venido siendo sometida también por el área religiosa, por el área de la fe. Bueno, luego vienen las siguientes, olas. La siguiente fue para el derecho del voto, que ya fue un poco más moderna.
Luego viene la siguiente ola, que es aproximadamente en 1960, que ya están hablando de un liberal, se llama feminismo liberal. Pero, ¿qué buscaba el feminismo liberal? La igualdad. Yo creo, hermanos, que la igualdad no está mal. O sea, está bien. Pero, ¿cuál es el problema? En la actualidad nos enfrentamos con un feminismo radical que busca, que es un ataque directo al hombre. Yo creo que para Dios eso no está bien. O sea, que la mujer, por eso decíamos, la mujer no está sobre el hombre. Estamos en un mismo nivel, ¿verdad? Ahora, si usted es una mamá soltera y se quiere quedar así, está bien. Pídale a Dios sabiduría, lea su Biblia, porque este es el siguiente punto. ¿Qué pasa con la mujer moderna? La mujer moderna no lee la Biblia. Sinceramente, no levante su mano, pero ¿cuántas o cuántos de los que estamos aquí de verdad hemos leído la Biblia completa? Yo lo hago en mis salones, pocas personas la leen, hermanos. Si usted no la ha leído completamente, ¿cómo va a conocer a Dios? No puede decir que es creyente si no ha leído la Escritura. Entonces, esa parte también en la mujer, para entender su posición en la iglesia, al no tener el conocimiento bíblico, se pierde. Otra es la mala aplicación, que ya lo hemos visto, ¿verdad? Que la mala aplicación bíblica, porque queremos hacer ciertas aplicaciones occidentalizando la Biblia, pero es un tema bastante amplio que espero que en algún momento se pueda desarrollar. ¿Estamos ¿verdad? en la segunda o ya en la tercera ola? No, ya terminamos las olas feministas, terminamos con la cuarta cuando le decía del feminismo radical, que busca desbancar al hombre. O sea, es algo en contra del patriarcado. Y le digo, o sea, yo que crecí en un matriarcado, bueno, gracias a Dios en mi casa nunca hubo violencia familiar, nunca hubieron gritos, mi mamá pues nos dio un buen ejemplo en muchas áreas, no era perfecta, cometió errores en otras áreas, pero una mujer trabajadora. Entonces, llegar a la iglesia y entender el concepto de sometimiento a veces cuesta. Lo comento esto porque posiblemente aquí hay muchas mujeres que han crecido como yo, que no crecieron con papá. Lastimosamente vivimos en una sociedad muy disfuncional. Ahora, ¿qué pasa? La mujer, primero, hermanas, la conciencia es que lean la Biblia. Tiene que leer su Biblia. Tiene que involucrarse. Vaya al seminario. Métase al liderazgo. Porque son pocas las hermanas que están en el seminario. Entonces, no es que es una guerra hombre contra mujeres. No es una guerra. Ahora, otra cosa. Machismo se escribe con M de mamá, ¿sabía usted? Sí, hermanos. La mayor o la persona que más induce el machismo en los hogares es la mamá. Desde el momento en que le dicen al niño, usted es varón, usted no cocine, usted no lave trastes, usted no barra. Cuando desde el hogar se instruye, ¿verdad? Desde el hogar se instruye a respetar a las mujeres y a la mujer también a no estar esperando que un hombre la mantenga, porque eso, estamos en una sociedad moderna, hermanos, donde generalmente ambos tienen que trabajar para llegar a un equilibrio económico, porque es la realidad que estamos viviendo. Entonces, el reto que tiene la mujer en la actualidad es bien grande, por desconocimiento, por influencia de movimientos sociales y por la mala aplicación de la Escritura. Entonces, nosotros tenemos que involucrarnos no para desbancar a los pastores, ¿verdad? Amén. No, para hacer un apoyo para ellos, porque para eso fue creada la mujer, como ayuda idónea. Ok. ¿Verdad? Entonces, estamos claros, ¿verdad?, de que los movimientos feminismos tienen su propósito, que nosotros En estamos su viendo. principio tuvo un propósito noble. Y esas olas, ¿verdad?, de cambio, de liberación, nos están llevando a situaciones que tal parecería que la mujer se está masculinizando, ¿verdad?, y el hombre se está feminizando. Es cuestión, el tema se está haciendo bien controversial. Estamos caminando para atrás. Los temas, las preguntas son intensas. Yo sé que el público quiere participar, la iglesia quiere participar con preguntas. Vamos a dejar el comentario en el momentito oportuno para dar espacio a las preguntas y ahí entramos con un comentario para sacar conclusiones. Hermanas, si usted desea participar con una pregunta, por ahí está un micrófono, aquí hay manos alzadas. Las respuestas van a ser abiertas a quien desee participar. Adelante. Hermano, esta semana me habló alguien que había estado viendo Canal 17 y que ve muchas mujeres predicar.
ella tomó la batuta, no sé qué iglesia es, pero dice que la criticaron demasiado, porque su iglesia culturalmente no está acostumbrado a ver. Y ella en su dolor, porque literalmente lloró y me dijo, hermana, cometí pecado porque me levanté en la iglesia a querer predicar y habían hombres presentes. Nosotros igual, yo confieso, hay mucho tabernáculo que a nosotras las mujeres no nos invitan a predicar. Nosotros respetamos porque ustedes son la cabeza, pero en ese caso, ¿cómo quedamos nosotras las que predicamos? Que aún a veces nos dicen pastoras y nosotros decimos, no nos diga así. Pero muchas de nuestras congregaciones se están confundiendo al llamar a la hermana pastora y nosotros quedamos en aquello que, no hermana, fíjese que no me diga así, pero no damos una base. Entonces no sé, en el caso del licenciado, ¿Cuál sería la pregunta específica? ¿Es correcto que nosotras las mujeres prediquemos? Sí, mire, predicar significa proclamar. La palabra queruzón o evangelizo significa proclamar. Usted puede proclamar lo que quiera, puede hablar, puede disertar. El problema es que la palabra pastora es un epíteto para muchas mujeres que quieren dominar una congregación. Yo estoy de acuerdo y voy a decir esto. Yo estoy de acuerdo que la mujer luche, trabaje, se esfuerce, siga adelante. Pero debe de mantener siempre su rol. Yo admiro mucho a aquellas mujeres que son profesionales y que después llegan a sus casas y sirven eso. El problema es que como todo es perversión, a medida que las cosas van pasando, vamos pervirtiendo los conceptos y el rol. Entonces se ha pervertido el hecho de querer, porque por ejemplo salió Débora, Hulda, las profetisas del Antiguo Testamento, estas son pastoras. La palabra pastora en el Antiguo Testamento era una mujer que cuidaba un rebaño. Ahora, el problema es que la palabra pastor, y lo dije yo en la palabra poimen, un cuidador, y ese cuido de rebaños se lo dieron al hombre. Entonces, si quiere ser pastora, entonces tiene que masculinizarse. No existe en ningún texto de las Escrituras que lo haya encontrado, y aquí ando el Nuevo Testamento griego que hay una palabra que diga pastora. No hay. Lo que pasa es que la perversión, mire, el problema es que vamos agarramos, a ir dando oportunidad a otras personas. Quiero terminar con esto. Agarramos versículos que parece que ahí dice algo y lo ponemos en boga. Eso es todo, es perversión. Excelente. Pero, pastor, excelente, gracias. pastor, no ¿Perdón? podemos dejar a la gente también a través de, y sí, la respuesta es teológica, la respuesta es bíblica, no hay pastoras. Predicar es enseñar. Y la mujer puede enseñar Si es que perfectamente no estamos bien, diciendo lo contrario. pero no podemos dejar a las mujeres en esa angustia, en esa ansiedad. El hecho que le digan o no pastora, no hay ningún problema, hermano. Mientras uno no sienta que realmente es pastora en el sentido de dirigir una iglesia como pastor, no hay ningún problema. En la iglesia donde yo estoy, algunas hermanitas me dicen pastora, pero eso no me da a mí El título. o que yo en mi mente, ¿verdad? Lo capte y ya me crea realmente pastora. No, de Bien. ninguna manera. El problema Gracias. no es, Perdón, el problema vamos a darle no la es, palabra a es otra allá afuera. persona. Por allá teníamos una persona que, ¿sí? Hola, buenas. Mi nombre es Iri Gómez, tengo 28 años de congregarme aquí. Entonces, es como dijo la hermana, yo vengo de un matriarcado, solo por mujeres fui criada. Todas trabajadoras, desde el mercado hasta empleada, abogada, maestra, arquitecta. ¿Cuál es el hoy? Ambos. El hombre tiene miedo a la mujer porque la mujer gana más. Eso es todo. Pero He dicho. Caso cerrado. ¿Alguna hermana quiere contestar? ¿Participar? Yo ¿O quiero, era un comentario, hermana? ¿Verdad? Era un comentario. Allá tenemos manos alzadas, pastor. Allá, gente que desea, hermanas, hermanos que desean participar.
Yo sé que hay muchas inquietudes, muchas preguntas, probablemente no sean alcanzadas todas, pero por fe va a haber una respuesta. Amén. Adelante. ¿Cuál es su pregunta específica, hermana? Dios les bendiga, hermanos. Yo quiero saber la postura de ellos en cuanto a la mujer virtuosa, porque yo creo que ahí se define mucho el rol de la mujer. Y referente a la duda si la mujer puede enseñar, creo que en Tito habla a las mujeres mayores que sean maestras del Hermana bien. Jiménez, Wendy. Solamente, gracias. Amén. Bueno, el capítulo 31, cuando ya en mi lectura, cuando comencé a leer la Biblia, y leí ese capítulo, por cierto, fue el capítulo que a mí más me impresionó, porque habla, si ustedes leen todo el capítulo, bueno, la parte donde habla de la mujer virtuosa, no habla de una mujer que no está activa en el hogar. Al contrario, habla de una mujer, bueno, si gusta, busquémoslo, yo ya lo tenía aquí a la mano. Por ejemplo, en el versículo 31, 16, dice: considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. En el 18, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Entonces, como yo crecí trabajando en un hogar donde se trabajaba y pues en un matriarcado, me encontré con que la mujer realmente, o al menos lo que yo leo aquí, es una mujer que está activa realmente, que es tomada en cuenta por su esposo. Dice que su esposo es conocido en las puertas, que su esposo confía en ella, que no espera mal, que ese esposo espera bien. Entonces estamos hablando de una mujer que para mí no es un modelo imposible de ninguna mujer cristiana. O sea, estamos caminando a ello. Entonces sí se ve la importancia ¿cómo se llama? De la actividad de la mujer en el Antiguo Testamento. Ahora, con respecto a la enseñanza, bueno, para mí fue un privilegio que luego de terminar el seminario, porque en mi caso fue un poco, yo siempre lo cuento en las clases, fue un poco, yo le digo, Dios me dio una patada al pecho. Yo me convertí en enero del 2005, me bauticé en febrero y comencé a estudiar laicos en marzo del 2005, junto a mi esposo. Entonces, estudié por 7 años entre laicos y el seminario, y luego de terminar el seminario, Dios me dio el privilegio, gracias a Dios se me dio el privilegio también aquí. Bueno, el colegio tuvo en bien darme una materia y yo comencé a dar clases. Entonces yo entendí que mi llamado era la enseñanza, y a mí me encanta enseñar. Me fascina, hermano, o sea, es algo que a mí me encanta, aunque no me pagaran yo ahí estuviera, porque me encanta enseñar. Y es la gran comisión. Entonces, hermanas, quizás aquí voy principalmente con las hermanas, usted tiene la obligación de enseñarle a alguien más, porque la Biblia así lo establece en Mateo 28, 19. Ir y hacer discípulos. Y eso no era solo para los hermanos, para los varones. Eso es para todo creyente. Entonces, la mujer tiene la obligación, ¿verdad?, también de enseñar. Y sí, Proverbios 31 da una buena explicación sobre la posición en la mujer. Hermanas, démosle el aplauso a estas participantes que nos han enseñado. Sabemos que hay muchas preguntas y las respuestas están en la Biblia. El consejo acá es leer la Biblia. Sabemos que el tiempo se queda corto y quisiéramos darle todo el día para dar respuestas, respuestas y respuestas. Pero sabemos en primer lugar que el plan de Dios es perfecto. Dios no se equivoca. Hemos sido los hombres, las generaciones, las civilizaciones, las que hemos venido dándole una interpretación diferente a la situación, y hemos llegado al año 2020. Los desafíos son grandes, pero con Cristo todo es posible. En Cristo somos fortaleza y roca. Gracias a los participantes, nuestra hermana Patti. Muchísimas gracias a todos. La palabra es clara. La confusión de roles en el siglo XXI es por la falta de la lectura de la palabra. En el caso de los hombres, pierden su rol, y nosotras las mujeres nos confundimos en nuestro rol por no vivir lo que la palabra dice. Muchísimas gracias, maestros. Muchísimas gracias también, pastores, y todos los que han asistido en esta mañana. El propósito del conversatorio es saber en qué estamos fundamentados, y como tabernáculos bíblicos
Estamos fundamentados en la palabra de Dios. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre Celestial, a esta hora te alabamos y te bendecimos por lo que hemos aprendido en esta mañana. Gracias, Señor, porque hemos podido ver desde el Génesis, Señor, hasta llegando casi al Apocalipsis, que tenemos un gran valor como mujeres, que somos la humanidad y el pecado que en él existe, que trastornamos las verdades bíblicas, mandatos bíblicos. Gracias, Señor, porque nos das un colegio de teología, una iglesia que nos enseña nuestro lugar en el hogar, en el matrimonio, en la iglesia, en el servicio. Ahora, Cristo bendito, oramos porque sabemos que hay invitados que tal vez se sentían de menos, porque tal vez estaban a punto de cometer errores o de situaciones que necesitan ser liberadas. Y esta es una perfecta oportunidad, como dijo una de las maestras, de enseñar de que Cristo es un Dios de oportunidades. Y como en aquel momento abordó a la samaritana, que en los alrededores era totalmente prohibido, Él rompió la sociedad, rompió la cultura diciendo: yo he venido para ti, mujer. No importa tu pasado, mi interés es que tu alma sea salva. Si usted aún no ha recibido a Cristo en su corazón, este es el momento. Hay consejeras alrededor de ustedes que le podrá orientar acerca de la oración de fe. Usted dirá: hermana, yo tengo pena. Ore conmigo y diga: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, que moriste en la cruz y derramaste tu sangre que me limpia de todo pecado. Yo creo que tú resucitaste de los muertos al tercer día para dar testimonio a la humanidad que eres el único Dios vivo y verdadero. Entra a mi vida hoy para que cuando yo muera, Señor, sé a dónde va mi alma. Y si tú vienes pronto por tu iglesia, también yo pueda irme a la gloria contigo. Entra a mi vida. Me comprometo, Señor, a acercarme a ti, buscar tu rostro, leer tu palabra, orar, pero sobre todo, Señor, darte el lugar que tú te mereces en mi vida. Gracias, pues, en el nombre de Jesús. Si usted ha orado, levante su mano. Usted no está aquí por casualidad, está aquí porque Dios la ha traído o lo ha traído para que usted reciba a Cristo en su corazón. Dios la bendiga, hermano.